Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Dependiendo de la hora que estarán mirando el video. Pero bueno, me presento, soy el auxiliar de la materia Botánica General, auxiliar Esteban Jofre, ¿no? En donde nuevamente mencionarles que me he tomado el tiempo para hacer este estilo de video más con el objetivo de ayudar o como material de apoyo para los estudiantes de la materia, ¿no? Y bueno, como en el anterior video hemos visto principalmente la parte de anatomía, ¿no? Todo relacionado a la parte de anatomía. Ahora de aquí para adelante se verá la parte de morfología, ¿no? En este caso centrándonos mucho en lo que viene a ser en todas las partes que comprende la planta, que viene a ser el asunto raíz, tallo, hoja, flor, fruto, ¿no? O sea, la parte morfológica, ¿no? Entonces vamos iniciando ahora con el asunto de morfología de la raíz, ¿no? Entonces va a ser nuestro primer tema en la parte 2 de Botánica General, que se centra netamente en morfología. Ahora, iniciando con este tema que es morfología de la raíz, bien se sabe que la raíz es un órgano generalmente subterráneo, ¿no? Que se llega a caracterizar por no presentar hojas, no presentar yemas, ¿no? Aparte, una de las principales funciones que viene a ser o que cumple la raíz viene a ser el asunto de la absorción, conducción, fijación y como incluso unas que otras raíces cumple la cuarta función que viene a ser de almacenamiento, ¿no? Pero en este caso, ¿de qué, digamos? En absorción, ¿qué absorben? Absorben ya sea agua, sales minerales, lo que está contenido en el suelo, ¿no? En la conducción, obviamente, conducción de agua, nutrientes, sustancias alimenticias, ¿no? Y en fijación, pues, obviamente, fija lo que viene a ser la planta al suelo, ¿no? Y como mencioné, la cuarta función de algunas plantas que viene a ser que algunas de sus raíces tienen esa característica de almacenar ¿qué? Sustancias de reserva, ¿no? Ahora, tomando en cuenta eso, igualmente es importante saber las partes que comprende una raíz, ¿no? Que en este caso ya sabemos muy bien que viene a ser el cuello, raíces secundarias, la raíz principal, los pelos absorbentes, ¿no? La zona pilífera, la zona de crecimiento, la cofia, ¿no? Cofia, en este caso, son todas estas partes que he mencionado, son las partes principales que cumple una raíz, ¿no? Ahora, también hay que tomar en cuenta que normalmente las raíces presentan un geotropismo positivo. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que crece de sentido de la gravedad, o sea, sentido hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo lo que viene a ser, como todo morfología siempre tiene que tener una clasificación, ¿no? Que en este caso vamos a iniciar con viene a ser en este caso a la clasificación de acuerdo al origen, ¿no? Es lo primero que vamos a ver, o clasificar antes que nada la raíz y después según el hábitat, ¿no? Entonces, comenzando primero con el origen. Según el origen, hay que tomar en cuenta que las raíces pueden originarse de dos formas, ¿no? Lo que viene a ser de origen normal u origen adventicia, ¿no? Entonces, las raíces que tienen un origen normal son los que en este caso se originan de la radícula del embrión. O sea, la primera raíz que sale al germinar la semilla, ¿no? O sea, es el típico origen que toda semilla cuando se siembra en el suelo, ¿no? Ya sea en el suelo o a un paño húmedo, ¿no? Es el típico origen que tienen todo, ¿no? Que viene a ser un origen normal. Ahora, el otro tipo de origen viene a ser el origen adventicio, ¿no? Que en este caso generalmente son llamadas para las raíces adventicias, ¿no? Pero a esto ¿qué se va? Se refiere en este caso, se originan de otro lugar diferente o contrario obviamente a la radícula, ¿no? Donde en este caso las raíces se pueden originar ya sea saliendo de los tallos, de las hojas o ramas de las plantas, ¿no? Como aquí mismo pueden presenciar en las imágenes, ¿no? Ahora, después nuestro segundo punto a clasificar viene a ser según el hábitat, ¿no? En este caso, ¿a qué nos referimos con el hábitat? Se refiere al lugar o al ambiente de donde se desarrolla, ¿no? En este caso, pueden tener dos tipos, que vienen a ser las subterráneas y las aéreas. Sabemos bien que toda subterránea es, en este caso, ya que la mayoría de las raíces crecen por debajo de la tierra, y también tenemos las aéreas, ¿no? Que estas obviamente son aquellas raíces que viven en lugares aéreos, ¿no? Ya sea, o sea, sobre otra planta, sobre techos, cables, ¿no? Bueno, ¿me entienden, no? Ahora, ahora vamos a empezar a ver la clasificación que tiene las raíces con el hábitat
subterráneos, ¿no? En este caso vamos a conocer sus tipos, ¿no? Que en este caso se centra en 4, ¿no? Pero ahora vamos a ver, obviamente, las principales, que viene a ser en este caso la raíz axial, raíz ramificada, como también incluso están raíces fibrosas, raíces subtuberosas. Ahora, en las raíces axiales, axial o pivotante, ¿no? Que es el otro nombre, o incluso un tercer nombre, axonomorfa, ¿no? Esta cumple la característica de que presenta una raíz principal, ¿no? Solamente una, ¿ya? Obviamente que es muy o bien diferenciada a diferencia de las otras raíces secundarias, entonces eso nunca hay que olvidar. Es la raíz más típica que toda planta dicotiledónea presenta, ¿no? Después tenemos lo que viene a ser las ramificadas, ¿no? Que en este caso vienen a ser, son las que están presentes casi, todas sus raíces tienen más o menos el mismo grosor, ¿no? Generalmente son muy gruesas, mismo grosor, mismo tamaño, o sea, no se puede diferenciar una principal, ¿no? Que en este caso es más característico de árboles y una que otras plantas que tienen estas raíces sumamente gruesas, ¿no? Entonces eso no hay que olvidar, ¿no? Siguiente, a lo que viene a ser en este caso, lo que mencioné hace ratito, raíces fibrosas, que vienen a ser en este caso, las raíces son muy delgadas, ¿no? Generalmente, no presentan la principal, todas tienen el mismo grosor, delgadito, ¿no? Entonces esto es algo particular en las raíces fibrosas y es muy típico en las plantas monocotiledóneas, o sea, las gramíneas, los pastos, ¿no? Tal como podemos observar las imágenes, ¿no? Entonces, aquí no se vayan a chipar o confundir de que fibrosa es lo mismo que ramificada. No, las ramificadas, tal lo mencioné, ¿no? Son raíces, obviamente, gruesas, ¿no? Y mismo tamaño, no se puede diferenciar una principal, ¿no? Casi todas tienen el mismo tamaño. A diferencia de la fibrosa, estas son raíces delgadas. No se puede presentar una principal y todas tienen el mismo tamaño y grosor, ¿no? Bueno, principalmente más el grosor. Ahora, siguiendo con el cuarto tipo, que vienen a ser las raíces tuberosas, ¿no? Que estas raíces son las que almacenan sustancias alimenticias, ¿no? Y agua principalmente, ¿no? En este caso, bien tenemos a lo que viene a ser el rábano, zanahoria, camote, nabo, ¿no? Estas son las raíces de que presentan esa cuarta característica que les mencioné hace ratito, lo que viene a ser la característica de almacenamiento, ¿no? Entonces eso no hay que olvidar. Ahora, después comenzamos con los del hábitat aéreo, ¿no? Las raíces aéreas, que en este caso sus tipos vamos a conocer, que viene a ser en este caso la epífita adherente, ¿no? La primerita. Después también tenemos la epífita grampiforme, ¿no? Las pulcreas, las estranguladoras, las columnares, tabulares, las endófitas o astorios. También tenemos los neumatóforas, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho esos 8 tipos mencionados, ¿no? De las raíces aéreas. Pero, ¿qué característica tienen entre una u otra para que se pueda diferenciar, ¿no? En este caso, bien sabiendo, primero, con la epífita adherente, es que todas las raíces, ¿no? Que presenta este tipo de raíz, ¿no? Simplemente se adhieren, ¿no? O sea, se fijan a otras plantas, ¿no? Ya sea, o sea, crece sobre otra planta, ¿no? Ya que es lo más común. Pero, ojo, no causa daño, ¿no? Simplemente se adhiere, ¿no? Tal como le dice el nombre, epífita adherente, ¿no? Que esto es más típico en las orquídeas, ¿no? De la familia Bromeliaceae, ¿no? Ahora, también tenemos a lo que viene a ser las epífitas grampiforme, ¿no? Aquí es muy importante anotar el nombre completo, no solamente epífita, ¿ya? El nombre completo al tipo de raíz que estamos hablando. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia de la epífita grampiforme con la anterior, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la epífita grampiforme, sus raíces, ¿no? En este caso, siempre van a tener esa particularidad de forma de grampa, ¿no? Tal como lo pueden ver en la imagen. Forma de grampa o pestañas, ¿no? Que esta obviamente se fijan a la planta trepadora a un soporte, ¿no? Ahora, un ejemplo más típico es el amigo del muro, ¿no? Después, las raíces pulcras son raíces adventicias, ¿no? Obviamente, que nacen obviamente del nudo del tallo, ¿no? O sea, el nudo de la base del tallo, ¿no? ¿Qué función cumple o para qué? O sea, ¿para qué nace? Es obviamente para dar
mayor soporte a la planta, ¿no? Esto es más característico en el maíz, sorgo, ¿no? Porque al momento que cuando va creciendo la planta se desarrolla demasiado, crece, le empieza a creer un estilo de panuja, ¿no? Por lo cual eso es pesado, ¿no? Por la cual la planta, obviamente, lo que viene a ser, genera estas raíces, ¿no? Fulcra para darle mayor soporte para aguantar aquello, ¿no? Obviamente debido a otros factores, ¿no? Como el viento. Igualmente, iguales en... Ahora, siguiendo lo que viene a ser, tenemos igualmente las estranguladoras, ¿no? Que son raíces igualmente adventicias que crecen de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, hasta que llegue al suelo. Y obviamente estas raíces van a abrazar a la otra planta, ¿no? Pero ¿cómo sucede esto? ¿No? Sino que la misma semilla, ¿no? Mediante diferentes tipos, ya sea de dispersión que tuvo, de casualidad cayó encima de la palmera, ¿no? Un ejemplo como ven acá. Y conforme iba creciendo, se empezó sus raíces a desarrollarse y a envolverse hacia la otra planta, ¿no? Obviamente estas raíces, por eso mismo se le llaman raíces estranguladoras, ¿no? Porque incluso puede llegar incluso a estrangular a la planta, ¿no? A la planta hospedera. En este caso, ¿no? Un ejemplo viene es el vibosi, el matapalo, ¿no? Después tenemos las raíces columnares, ¿no? Que estas son como lianas que salen de las ramas de los árboles, ¿no? Tal como vienen ver, estas raíces son que nacen en las zonas axilares y obviamente siempre con el objetivo o con el geotropismo, ¿no? Hacia abajo, que es el más típico de las raíces. Por eso mismo tienen esa forma típica como si fueran de lianas, ¿no? Por eso se le llaman columnares. Ahora, después tenemos igualmente las raíces tabulares, que estas son las raíces de los árboles, ¿no? De los árboles antiguos, que salen ya en la parte basal del tallo, o sea, la parte baja, ¿no? Obviamente ampliando, esto ayuda a ampliar la base y su función va a ser dar mayor soporte a la planta, ¿no? Esto es más típico de verlo en los árboles antiguos, ¿no? En los árboles, ¿no? Como son generalmente más grandes, densos, por lo tanto necesitan más soportes así, ¿no? Entonces estas raíces que sobresalen, como podemos ver en la imagen, a este tipo de raíces ya se le llaman tabulares, ¿no? Después tenemos a las endófitas, ¿no? Endófitas o austorios, ya que es el otro nombre, si un caso no se acuerdan del primero, ¿no? Entonces, bien sabiendo que esto es propio o típico de las plantas parásitas, no por nada se les asignó su tipo de raíz, que viene a ser las endófitas, ¿no? Entonces, esto presenta un órgano de contacto llamado opresorio, ¿no? Cuyo interior van a surgir raíces sumamente finas, ¿no? Que son obviamente los austorios. Y estos son órganos que directamente penetran al tejido conductor del hospedante, ¿no? Y llega a absorber de esta forma el alimento, ¿no? O sea, prácticamente como bien menciona, ¿no? Son raíces parásitas, ¿no? En pocas palabras son raíces parásitas y básicamente lo que caracteriza a estas raíces endófitas es que sus raíces penetran a la planta hospedera y obviamente se aprovecha de la misma, ¿no? Entonces estas son muy características, ¿no? Ahora, siguiendo lo que viene a ser, ¿no? Igualmente aquí podemos ver un ejemplo claro a lo que viene a ser estas raíces endófitas, cómo sucede en la parte anatómica, ¿no? Aquí mismo, como mencioné, presenta raíces sumamente delgadas, que son los austorios, ¿no? Igualmente acá un corto anatómico, cómo sucede, cómo llega, ¿no? Entonces, es muy importante saber aquello. Ahora, igualmente acá, con otro corte anatómico, miren cómo una planta parásita en su corte anatómico, cómo llega a penetrar sus raíces y llegan directamente a lo que viene a ser, obviamente, a los tejidos conductores, ¿no? Que es donde ahí se aprovecha se aprovecha la planta parásita y absorbe los nutrientes, ¿no? Ahora, y por último, tenemos a las raíces neumatóforas, ¿no? Que estas raíces se caracterizan por presentar un geotropismo negativo, ¿no? Eso es lo más característico de estas raíces, ¿no? Pero ¿a qué me voy con esto? O sea, estas raíces son las que en este caso crecen hacia arriba, ¿ya? No ve que se acuerdan que les mencioné en el anterior, lo primerito, que las raíces generalmente tienen un geotropismo positivo, o sea, crecen hacia abajo, hacia abajo, en la dirección del suelo. Pero este tipo de raíz que mencioné hace ratito, las neumatóforas, tienen un geotropismo negativo. O sea, crecen al revés, ¿no? O sea,
A lo contrario, al positivo, que en este caso crecen hacia arriba. Pero ¿cómo funcionan? O sea, en este caso se elevan sobre el suelo, ¿no? En plantas que generalmente esto es típico de que plantas que habitan en zonas inundadas, pantanosas, ¿no? Y el aire llega por los orificios llamados neumatodios, ¿no? Ahí tal como pueden observar estas raíces acá, tienen esos orificios, ¿no? Que es donde ahí llegan a respirar, ¿no? Estos órganos para respirar, que se llaman neumatodios. Esto es típico en la especie de Avicennia, ¿no? Entonces, eso. Y listo. Entonces, bueno, eso viene a ser todo lo que comprende a la clasificación morfológica, ¿no? A la parte de morfología de raíz, ¿no? Entonces, con eso concluimos.